Compartimos en el video anterior la expectativa que genera en el mundo cristiano de interpretación futurista los acontecimientos en el Medio Oriente con la nación de Israel. Sus conflictos internos o externos motivan a millones a decir: viene el rapto, nos vamos, y comenzará la gran tribulación para los que se quedan. Me duele el corazón de saber cuántos millones y millones están engañados, porque esto no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué papel juega la iglesia hoy? Amigo mío, tenlo por seguro. El Israel de Dios hoy es un pueblo que está en todo el mundo, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Espera el regreso del Señor en forma visible, audible, con poder y grande gloria. Comparto con ustedes el pensamiento del libro Profetas y Reyes de Espíritu de Profecía, página 525. Dijo Cristo: fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Mateo 21, 33. El Salvador se refería a la viña de Jehová de los ejércitos, que siglos antes el profeta Isaías había declarado era la casa de Israel. Isaías 5:7. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, continuó diciendo Cristo, el dueño de la viña envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y tomemos su heredad. Y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Habiendo descrito ante los sacerdotes el acto culminante de su maldad, Cristo les preguntó, cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Los sacerdotes habían estado siguiendo la narración con profundo interés y sin considerar la relación que con ellos tenía el asunto, se unieron al pueblo para contestar. A los malvados destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin darse cuenta de ello, habían pronunciado su propia condenación. Jesús los miró y bajo esa mirada escrutadora comprendieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad fulguró delante de ellos con poder inconfundible. Se vieron retratados en los labradores e involuntariamente exclamaron, no lo permita Dios. Con solemnidad y pesar, Cristo preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 34 al 44. Si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación, pero la envidia y los celos la hicieron implacable. Sus hijos resolvieron que no recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones,
irrefrenadas obraron su ruina. En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas y su sitio arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Hasta acá la sentencia de Israel. Su propia sentencia, su propia decisión. El cumplimiento de lo que dice Mateo 27:25, cuando pidieron la muerte del Señor. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y nuestros hijos. Luego entonces, el Señor, ¿qué hizo? Dios tenía un plan trazado. ¿Se frustró con Israel? Veamos el comentario de la página 5:26 y 27 que hace Profetas y Reyes. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Las promesas de Israel antiguo son para el Israel espiritual de Dios hoy. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer a los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La Iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como lo estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Pero gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, cerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14:7. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que ha dado al beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Apocalipsis 14:8 y 18:4. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, oíd en medio de Babilonia, Jeremías 51:6, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. Claramente hemos visto hasta aquí la función de la iglesia hoy, del Israel espiritual de hoy que está en todo el mundo. ¡Qué privilegio! Pero también
qué responsabilidad para nosotros. ¿Seremos inferiores al llamado que Dios nos ha hecho de llevar este mensaje a cada rincón de la tierra? Que el Espíritu Santo nos capacite cada día para que esa obra pronto sea terminada. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir el mensaje. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale un me gusta para que el mensaje llegue a muchos que quizá lo necesitan. Que Dios nos bendiga en nuestro deseo.